Escucharemos una prédica del pastor Sung Woo Cho de Corea. El intérprete de coreano para inglés es el hermano A.G. El pasaje de hoy se encuentra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso desde el 1 hasta el 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús Cristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El año pasado, en el medio de la COVID-19, yo he visto que muchas naciones están preparadas. Aunque hay tantos cristianos que están teniendo situaciones y dificultades, la iglesia también sufrió dificultades. Sin embargo, en el medio de la COVID-19, yo pude percatarme de que Dios hizo que muchas personas se sintieran más sedientas. Yo fui capaz de percatarme de eso. Yo fui a Sri Lanka, fui a Canadá, fui a México y fui a Perú, India, Indonesia, Malawi, Nigeria y Liberia, Filipinas y Japón, Nepal e India. Y yo me he percatado cuenta de algo. Antes de la COVID-19 y después de la COVID-19, el Señor está obrando de una manera diferente. Muchas personas han profundizado más en el Evangelio de una manera pura, incluso aún dentro de estos desastres naturales. Aún así, Dios ha estado haciendo la evangelización mundial muy firmemente. Pero esto es lo que yo he podido percatarme, esto es lo que yo he sentido. El Señor ha vuelto estas personas más sedientas, más claras con el Evangelio. Y también el Señor ha abierto grandes puertas. Por supuesto, hay estos discípulos dignos preparados por el Señor. Ellos son las personas que están obrando con este Evangelio a pesar de la COVID-19, con su esfuerzo, con su trabajo y con sus oraciones. Pero después de la COVID-19, Dios fielmente ha obrado. Especialmente, Dios ha obrado fielmente en los países de habla asiática, en Asia. Unos pocos países en el continente asiático se han levantado de una manera muy rápida. Nepal, Filipinas, Pakistán, Sri Lanka y otros países asiáticos se están levantando con el Evangelio como fuego. Y también el continente africano están muy bien preparados. Así que el próximo año yo planeo visitar muchos países en Asia. Así que oren por el ministerio en el año 2024. Así que Dios está obrando muy poderosamente ahora mismo. Sin embargo, por otra parte, hay muchos ataques de Satanás. Hay mucha maldad y está esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Muchas personas proclaman que están trabajando con el Evangelio. Sin embargo, más que con el Evangelio, ellos tratan de reverenciarse a sí mismos. Ellos comienzan a criticar a los demás. Y muchos de ellos están separados de otros discípulos. Y su pensamiento religioso les hace tener esto en mente. Ya yo entiendo, ya yo creo en el Evangelio. Entonces veo que las personas se están separando después de la COVID-19. Si verdaderamente estamos esperando por el segundo regreso del Señor, por supuesto que hay que predicar el Evangelio. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que evangelizarnos a nosotros mismos. El Evangelio debe ocupar cada nación, ¿cierto? Pero el Evangelio debe de ocuparnos a nosotros mismos. Dentro de nosotros está esto de, yo quiero volverme líder. Yo quiero volverme ese discípulo prestigioso. Yo quiero ganar. Quiero ganar esta competición con los demás. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Pero todo esto es la naturaleza pecaminosa. Hay una gran cantidad de esta naturaleza pecaminosa. Sí, por supuesto, sabemos el Evangelio. Pero si no somos ocupados por ese Evangelio, esta naturaleza pecaminosa no le va a quedar otra opción que salir.
Si nosotros quemamos la madera, se hace un tizón ardiente. Pero si no hay más madera, no hay más fuego y no hay más calor. En otras palabras, el fuego que quema la madera y luego se hace el carbón encendido para que no desaparezca, debe de haber más madera. Vemos que en estos tiempos algunas personas se están comprometiendo, han comprometido el Evangelio. Ellos están viviendo con el Evangelio, pero si el Evangelio no los ocupa, si más bien el Evangelio permanece como una información, en muchas ocasiones la naturaleza pecaminosa sobrepasa este conocimiento del Evangelio. Todo esto que está dentro de nosotros. Muchas personas proclaman: yo soy el representante de esta nación. Significa: yo soy el primero aquí que recibió el Evangelio. Significa: yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y yo lo siento mucho por esta persona. Es que hoy en día se están tratando de hacer muchas organizaciones. Muchas personas están tratando de avivar su congregación con este Evangelio. Y yo no trato de criticarles. Mi intención es criticar a los otros. Tampoco estoy tratando de decir: es la naturaleza pecaminosa de estos discípulos la que se ha sobrepasado. No se trata de eso. Está en nosotros. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Es nuestra naturaleza pecaminosa. Queridos hermanos y hermanas, la evangelización mundial en nuestros días tiene dos características. La primera es que el Evangelio debe expandirse a cada nación. Y la segunda, al mismo tiempo, el Evangelio debe ocuparnos a nosotros. Así que debemos de volvernos más sedientos por el Evangelio a medida que el tiempo pasa. Compárense con el año pasado. En otras palabras, debemos de humillarnos en frente del Evangelio, incluso mucho más que el año pasado. Dios nos agrada con el hecho de que mientras nosotros compartimos este Evangelio, nosotros mismos no cambiamos. Nosotros mismos no cambiamos con este Evangelio. La característica de muchos líderes religiosos es que ellos no quieren ser cambiados. Ellos quieren cambiar a los demás y quieren cambiar lo externo. Sin embargo, el Evangelio es el método que nos cambia por dentro. Un Evangelio que no te cambia a ti no es el Evangelio. Si el Evangelio no puede cambiarte a ti, incluso si compartimos muy bien el Evangelio como un mensaje, el Evangelio tampoco podrá transformar a los demás, aunque tratemos mucho, con mucho esfuerzo, con mucha devoción. Así que yo quiero alertarte y quiero exhortarte. Por supuesto, hay que predicar el Evangelio y a todas las naciones. Y Dios nos está dando grandes evidencias. Incluso ahora mismo, el Evangelio se está predicando en muchas naciones. El jueves y viernes pasado, yo tuve este seminario offline con estos misioneros coreanos. Oficialmente hay 20,000 misioneros coreanos en las naciones, en casi cada nación. Dentro de estos misioneros coreanos, ellos han desempeñado las misiones por 20 años o 30 años. Alrededor de 30 o 20 misioneros coreanos yo desarrollé con ellos esta conferencia de la Biblia. Ellos verdaderamente recibieron el Evangelio. Así que las puertas para Asia Central y las puertas para los países europeos del este y los países para el continente de Oceanía o el área de Oceanía, países en los que nunca antes habíamos podido compartir ni predicar el Evangelio de la Biblia, ahora se han abierto. Estos misioneros coreanos estaban confesando y estaban preguntándonos: en nuestros países necesitamos el Evangelio. Así que muy probablemente el próximo año vamos a visitar a los países de Europa del Este, los países de Australia y Oceanía, así como los países de Asia Central. La próxima semana voy a reunirme con ellos separadamente para hacer un set del plan de cómo predicar el Evangelio en esos países. El Evangelio se está predicando en muchos países ahora mismo, pero también tenemos que ser ocupados por el Evangelio. La Escritura nos enfatiza cómo es el último día. Tenemos que asemejarnos cada vez más a Jesús, quien es el Cristo. Tenemos que ser equipados cada vez más y mejor con el Evangelio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 habla acerca de eso. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Si nosotros hablamos acerca del día y de la noche en que el Señor vendrá, o sea, acerca de una fecha exacta, podemos ser llamados una herejía.
Así que no hay necesidad de hablar acerca de una fecha o de un día. El Señor vendrá a sí mismo, como se aproxima el ladrón de la noche. Así que, hermanos, no tenemos necesidad ninguna de estar en la oscuridad para que ese día nos sorprenda, así como sorprende el ladrón en una casa, porque nosotros somos hijos del día e hijos de la luz. Así que no seamos como los otros que están dormidos, sino que seamos sobrios y estemos alerta, despiertos. Así que tenemos que ser equipados por el Evangelio y con el Evangelio, y también la esperanza de la salvación. Tenemos que ser equipados con esta esperanza de la salvación, porque Satanás va a atacar nuestra salvación. El verso 10 dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. En cualquier forma que sea, como sea que sea, tenemos que estar con el Señor Jesús Cristo. Y el verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces tenemos que compartir los unos con los otros, en cada situación orar. Continuamente el apóstol Pablo les explicaba y les compartía esto. Tenemos que parecernos cada vez más a Jesús. Tenemos que ser equipados con el Evangelio. Así que, hermanos y hermanas, nosotros no somos una máquina de crear hábitos. Somos aquellos que somos salvos por la muerte de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Él vino a nuestra vida, y este hecho debe ser el hecho más fortaleciente y más impactante para nosotros, más fortalecedor y más impactante para nosotros. Jesús, quien es el Cristo, Él es el Hijo de Dios viviente, y Él nos ha salvado. Dios nos pide a nosotros que prediquemos este mensaje que prepara el regreso del Señor. Esto no es un conocimiento, esto es todo. La vida de Jesús en nuestra vida. Jesús significa todo para nuestra vida. El Evangelio debe ser predicado a cada nación y Dios quiere usar nuestra vida. Dios quiere usar nuestra vida para esta preciosa obra. No solamente con nuestra voz, sino también con nuestra vida. Que nuestra vida se vuelva un mensaje. Nuestra vida debe devolverse el mensaje que Jesús es el Cristo. Nuestra vida debe devolverse también este mensaje. Yo quiero bendecirles en el nombre del Señor Jesús Cristo a todos ustedes que han dedicado su vida para el Evangelio. Somos salvos del pecado. Somos salvos de las garras de Satanás. Somos salvos de la muerte. Y somos salvos de esta separación que teníamos con Dios. Aún así, la naturaleza pecaminosa permanece. Así que hay que luchar contra ella. Satanás está atacando desde afuera. Y desde adentro nos ataca la naturaleza pecaminosa. Y entonces sucede que si con este Evangelio comenzamos a volvernos a la religión, si con este Evangelio comenzamos a tener conflicto con los otros, si con este Evangelio comenzamos a tomar el camino que nosotros queremos tomar, realmente eso va a reflejar nuestro estado actual. Y si esto ocurre, lo puedes ver en ti mismo. Tú te ves a ti mismo. Tenemos que ser capaces de presentarnos y de tener esta conclusión de que yo necesito el Evangelio. Más que nadie, yo necesito el Evangelio. Tenemos que averiguar cuán grande es la necesidad que tenemos del Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Y tenemos que ir cada vez más profundo en el Evangelio. La vida religiosa no debe de ocuparnos. Nuestra naturaleza pecaminosa no debe ser lo que nos ocupe. Satanás no debe devolverse a aquel que juegue con nuestras vidas. Así que debemos de compartir el Evangelio a cada nación. Pero también debemos de evangelizarnos a nosotros mismos. El año pasado y también este año que comienza, que el Señor abra más puertas en este año que comienza. Creo que Él abrirá más puertas para predicar el Evangelio. Estaré en muchos países compartiendo el Evangelio, pero donde quiera que yo voy a compartir la palabra, Dios me permite tener esta comunión con los misioneros coreanos, porque hay tantos misioneros coreanos en tantas naciones. Verdaderamente creo que si compartimos el Evangelio con los misioneros coreanos, creo que muchas más puertas van a ser abiertas. Por tanto, yo estoy tratando de evangelizarme a mí mismo con el Evangelio. El Evangelio necesita ocupar mi vida. Y no hay tiempo para sentir arrogancia, porque nosotros no hicimos nada. No somos nosotros. No hemos hecho nada de esta obra. Incluso, aunque hemos recibido el Evangelio, somos nosotros los que somos dependientes de ese Evangelio.
Necesitamos cada vez más el Evangelio. Somos nosotros los que cada vez más necesitamos esta verdad, el Evangelio. El Evangelio que Jesús es el Cristo. El próximo año debe ser un poco más diferente que este año. Necesitamos la gracia. Necesitamos la palabra de Dios. Donde quiera que yo vea sus rostros, yo me siento tan bendecido y tan agradecido, porque Dios está obrando a través de ustedes y a través de sus vidas. A través de sus vidas, sus continentes, sus países están siendo salvos. Esa es la razón por la cual yo estoy tan agradecido. Sus vidas para mí son como un refrigerio de Dios para mí. Así que cada vez que yo los veo estoy tan agradecido. Este año yo me siento tan agradecido por ustedes porque sé que han trabajado con otros preciosos discípulos compartiendo el Evangelio. El próximo año Dios nos continuará usando como el cuerpo de Cristo para llevar este Evangelio a cada nación. Por lo tanto, tenemos que tener una conclusión. Cada uno de nosotros somos pecadores. Con nuestra voz damos un mensaje. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero hay oscuridad y ahí está esta naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y el próximo año esta naturaleza pecaminosa debe ser quitada, debe ser removida de dentro de nosotros a través del Evangelio. Así que tenemos que crecer con el Evangelio. Hay muchas cosas que yo tengo que cambiar. Cada vez que yo veo mi estado, yo veo mi estándar y me siento decepcionado. Así que yo tomo esta decisión de evangelizar las naciones, pero muy fuertemente y profundamente. Dentro de nosotros esta naturaleza pecaminosa debe ser quitada y debe ser ocupada por el Evangelio. Así que hay que animar a los demás. Compartir esta comunión, tener esta comunión con nosotros. Tenemos que encaminar a los demás, que ellos no se queden atrás, ni nosotros tampoco. Así que hay que avanzar con el Evangelio todos juntos. Quiero agradecerles por todo su trabajo y su labor en el año 2023 en la evangelización mundial en nuestros días. Yo planeo visitar todos los continentes el próximo año. Países de Norteamérica, algunos países de Latinoamérica, Oceanía, países de Europa, países de África y países de Asia. Voy a tratar de servir a todos los discípulos el próximo año. Al mismo tiempo, yo estoy examinándome a mí mismo, paso a paso, en área tras área, paso a paso, para que sean ocupadas por el Evangelio. Yo les bendigo, que la gracia del Señor sea sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre del Señor quiero animarles y quiero bendecirles. Vamos a orar. Padre Dios, gracias te damos. Gracias te damos por este año. Todos los preciosos discípulos. Estoy muy agradecido por todos los discípulos internacionales por los cuales estoy orando, los cuales han escuchado este mensaje, los cuales han trabajado con tanto esfuerzo en este año, incluso sin que nadie nos obligue ni nos fuerce, con un corazón agradecido. Tú nos has reunido aquí. Señor, por favor, danos más gracia, como uno solo, como un cuerpo en Cristo. Por favor, haz que preparemos el segundo regreso del Señor. Señor, por favor, a través de nuestras vidas, que el Evangelio sea predicado a cada nación a la misma vez que seamos nosotros mismos ocupados por el Evangelio, que verdaderamente seamos ocupados por el Evangelio, que seamos capaces de parecernos más y más a Jesús, paso a paso. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que es el Cristo, te decimos amén. Muchas gracias.